¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Que Dios los bendiga. El día de hoy, con la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo, vamos a desarrollar la reflexión del Santo Evangelio que hoy lleva por título Sin Cristo no hay frutos. Para ello, vamos a dar lectura al Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21 y los versículos del 33 en adelante. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron: dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon? En piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere quedará aplastado. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataron de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué el título de esta reflexión, hermanos? Sin Cristo no hay frutos. En esta parábola comienza diciendo Jesús, dirigiéndose a los sumos sacerdotes y a los ancianos, poniéndoles el ejemplo de alguien que vino y plantó una viña y le puso una cerca. Plantó una viña y construyó una torre, construyó un lagar. Un lagar es para hacer vino, donde pues con los pies se aplastan las uvas, o también se puede hacer para los olivos, aplastar y sacar, pues en el caso de las uvas, sacar para el vino, cuando se hacen los olivos para sacar para el aceite. Entonces digamos que ese terreno estaba bien desarrollado, con un viñedo, con un lagar y con una torre, y tenía un cerco alrededor para protegerlo, y la idea era arrendarlo, o sea, alquilarlo para que vinieran trabajadores a la viña, pudieran trabajarla, cuidarla, sacar frutos para ellos y también frutos para el dueño de la viña como pago del alquiler de esa viña. Entonces así comienza diciendo que vino el dueño de la viña cuando llegó el tiempo de la vendimia. La vendimia es el tiempo de la cosecha, cuando el viñedo debe dar sus frutos. Y resulta que los que estaban alquilando la viña se querían apropiar de ese viñedo
Y cuando llegaron los siervos del dueño de la viña, los maltrataron, los apedrearon y los golpearon. En 2 ocasiones el dueño de la viña mandó a sus siervos y los labradores que estaban alquilando hicieron lo mismo. Por 3ª ocasión el dueño de la viña envía a su hijo, pensando a este sí lo van a respetar. Pero aún así, ellos más bien fueron más allá, más adelante. Los labradores se dijeron entre ellos: este es el heredero de la viña. Si lo matamos, ya no hay heredero y nos podemos quedar con ella. De tal forma que lo sacaron de la viña y lo mataron. Hermanos, después dice Jesús: ¿no han escuchado ustedes? Dice las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Hermanos, sin Cristo no podemos dar frutos. Los fariseos eran un grupo de personas que sí, de los pocos que sabían leer y que estudiaban la ley, estudiaban la Torá. Y ellos pensaban que si todo el pueblo cumplía la ley, el reino de Dios se iba a manifestar como cuando estaba el reino de David, que había mucha solvencia económica, que no dependían de otros pueblos, que eran libres. Entonces ellos querían que viniera el reino y para ello estaban imponiendo, como decía Jesús, les decía, imponían cargas pesadas sobre todo los del pueblo y ni siquiera ayudaban con un dedo. Imponían el impuesto sobre las especies y el comino, y a veces también ellos, los fariseos, se fijaban, andaban viendo que todos cumplieran la ley, pero Jesús les decía: hipócritas, porque ustedes se fijan en la pelusa del ojo de tu hermano, pero no se fijan en la viga que llevan en el suyo. ¿A qué voy con esto? Que los fariseos, entre ellos el pensamiento era: bueno, cumplamos la ley, tenemos que cumplir la ley todos para que venga el reino de Dios. Pero ellos se quedaban más en lo externo y Jesús se los hace ver. En diversas ocasiones les decía: hipócritas, les decía, ustedes me alaban de la lengua para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados, que están limpios y pulcros por fuera, pero por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían a Jesús como la piedra angular. No reconocieron a Jesús como el Mesías, como el profeta, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Padre enviado para salvarnos. Entonces, fíjense bien, ¿por qué decimos que sin Cristo no podemos dar frutos? Porque Él es el que nos da la gracia para poder cumplir la ley, para poder cumplir su palabra. Los fariseos querían cumplir la ley, pero solo en lo externo, solo en lo aparente. Hay que lavarse las manos antes de comer. Tienen que cumplir toda la ley. Pero ellos, la ofrenda, la ayuda que tenían que dar a los padres según la ley de Moisés, lo declaraban como corbán, como ofrenda ante Dios, pero no la entregaban al templo, se la quedaban ellos siempre en su casa y seguían usando aquello que era valioso para ellos y no lo entregaban ni al templo, ni tampoco hacían ayuda a sus padres. O sea que ellos querían que los demás cumplieran la ley, pero ellos mismos no la cumplían. Ellos querían aparentar y se ponían a orar en las esquinas, oraban de pie en las sinagogas. Entonces era más a lo externo, pero Jesús viene y nos enseña a nosotros que para cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios, el reino de Dios no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, hermanos. Es primero reconocernos miserables, reconocernos necesitados, de que sin Dios no podemos hacer algo bueno. Reconocer que nosotros, para que algo bueno podamos hacer, es gracia de Dios. Miremos, hoy quiero recordarles la primera lectura, en la cual se muestra
una parte de la historia de José, el patriarca José, el hijo de Israel. José, todos sabemos un poco la historia de José. José fue uno de los últimos hijos de su padre, al cual su padre lo quería y tenía preferencia entre todos sus hijos. Incluso le mandó a hacer una túnica de manga larga, porque quería cuidarlo del sol cuando saliera. Era algo especial, tenía un trato especial porque era el hijo de su ancianidad y porque también lo tuvo con la esposa, con la mujer de la cual él se enamoró. José fue vendido por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos, y antes de que fuera vendido por sus hermanos llegaron a tener tal odio contra José que, viviendo en la misma casa, le negaban el saludo, ya no le hablaban en su casa. Y en cierta ocasión, antes de venderlo, entre ellos estaban hablando para quererlo matar. Se querían deshacer de él. Pero gracias a Dios hubo uno de los hermanos que dijo: no toquemos su vida, mejor metámoslo a un pozo, y después lo vendieron. Y sabemos la historia de José. Fue vendido como esclavo, sirvió en una casa como esclavo. Después él, cuando la esposa de Potifar, donde él servía, quiso tener relaciones con él, pero él dijo: esto no es correcto, y se abstuvo, no lo permitió. Entonces después la mujer lo acusó con su esposo y fue mandado a la cárcel. En la cárcel él asumió su realidad y trató de ser el mejor de los que estaban presos. Estando preso ahí, interpretó sueños a algunos de los que estaban presos, y uno de ellos, que salió libre, contó después al faraón de Egipto de esa persona que tenía esos dones. Y él, interpretando el sueño de faraón, sale libre de esa prisión. Y después, cuando interpreta el sueño de faraón, cuando viene el tiempo en que hay escasez de comida, y viene toda esta gente que está sufriendo en el desierto por falta de comida, entre ellos la familia de él, vienen a Egipto porque ellos habían almacenado algunos granos, y se encuentra José como la mano derecha del faraón, se encuentra con sus hermanos, y después ustedes saben cómo va la reconciliación. Hago este breve recorrido y resumen. ¿Por qué? Porque José, en toda su vida, él mantenía una relación con Dios. Y solo esa relación con Dios pudo dar esos frutos de perdón a sus hermanos cuando sus hermanos lo querían matar, cuando sus hermanos lo vendieron. Y a causa de eso, él tuvo que pasar su vida viviendo como esclavo durante mucho tiempo, después de ser tratado en su casa como el consentido, como el preferido. Vivió una vida de esclavo en una casa. Después de ser como esclavo y acusado falsamente, fue a dar a la cárcel como preso. Pero él seguía en contacto con Dios. Y solo en contacto con Dios, en comunión con Dios, es que nuestros dones dan más frutos. Porque estando ahí, ese don de interpretar los sueños pudo compartirse con otro preso que estaba ahí, salió libre. Y a partir del uso de sus dones, llega a conocer al faraón, y estando en ese puesto, como el primero después del faraón, ayuda a salvar a su misma familia, aquellos hermanos que lo habían traicionado. Solo con la gracia de Dios, solo cuando hay comunión con Dios, se pueden dar esos frutos de perdón con aquellas personas que te han deseado el mal, que te han deseado la muerte, que ni siquiera te saludan o te hacen mala cara cuando llegas a un lugar, en tu trabajo, entre tu comunidad, en la iglesia, en la familia, donde sea. Se necesita que estemos en comunión con Cristo para que hayan esos frutos de santidad. Solo así es que José pudo dar esos frutos de perdón, de reconciliación, y llevó con él los frutos del reino de Dios a su familia. Porque él mantenía una relación con Dios, entonces el reino de Dios vino a él, y estando en él, en su corazón, el perdón, que es un fruto del reino de Dios, llega a sus hermanos y llega también a traer paz, alegría y gozo
a su Padre también, porque el reino de Dios es eso: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, les invito a que nosotros podamos tener realmente una vida de comunión con Dios para que podamos dar frutos y sepamos que el reino de Dios no es nuestro y no va a acontecer como nosotros lo queramos. Va a acontecer según la voluntad de Dios. Así que postrémonos cada día, dediquemos un día para la oración, aunque sean minutos, pero que sean esos minutos al 100% en silencio, a solas, ahí dentro de tu corazón, reconociéndonos pecadores y necesitados de la gracia de Dios para poder vivir cada día y que el reino de Dios crezca en nuestro corazón, se desarrolle y así pueda ir creciendo hacia lo exterior en nuestra realidad temporal. Así sea. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, de nada me sirve ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve